Muy bien chicos, en el video anterior hemos visto un poco por encima, ¿sí? Cómo se forma una vela japonesa, bien, el precio de apertura, cierre, alto, bajo, bien. Entonces, hoy quería profundizar un poco más para tratar de desmenuzar cada vela, ¿sí? Porque hay ciertas velas que tienen alguna forma que nos pueden estar diciendo algo en el gráfico en un determinado tiempo. Bien, entonces quiero que esta información que les traigo, quiero que les quede bien grabada, ¿sí? Que se lo aprendan bien, porque va a ser un factor determinante a la hora de operar. Bien, a la hora de operar necesitamos ver el patrón para poder entrar, para poder ingresar, para poder abrir una operación. Entonces, si no les quedó claro el video anterior, vuelvan a repetirlo hasta tratar de entenderlo. ¿Sí? Ustedes necesitan saber, eh, digamos, cómo se crea una vela, dónde abre, dónde cierra, cuál es el alto, cuál es el bajo, bien, porque cada vela nos va a ir formando el gráfico. Entonces, para entender, para poder leer ese gráfico, tenemos que aprender lo básico, que es la formación de una vela. Bien, entonces sin más vamos a ir a la diapositiva y vamos a tener que las velas tienen una clasificación en específico, ¿sí? Y como dicen en la diapositiva, se le da una taxonomía distinta según la forma, la posición que ocupa en el gráfico, su característica individual y el patrón que forman. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos al punto uno, la forma. Muy bien, según la forma pueden ser contundentes o decisivas. Bien, por un lado tenemos las que son contundentes, que estas son las que reflejan un dominio claro de los osos, que son los vendedores, o los toros, que son los compradores, según sea el color de la vela. En el video anterior hemos visto que si la vela termina verde, ganaron los toros, ¿sí? Y si la vela termina en rojo, ganaron los osos. Bien, entonces esto es lo que le quería decir, que entiendan eh, que las velas no son más que una disputa, una pelea entre los compradores y vendedores. Es decir, si yo soy optimista con ese activo y estoy esperando que el precio suba, yo voy a comprar. Y de cierta forma yo estoy manipulando el precio para que se vaya hacia arriba. Bien, entonces yo quiero que el precio se vaya hacia arriba. Y por el contrario, del otro lado va a haber alguna persona que va a estar pensando lo opuesto a mí y va a estar queriendo vender y va a estar esperando que el precio caiga. Bien, y de paso, un tips que espero que no sean de esas personas que dicen, ah, no, porque el mercado está manipulado. Sí, está totalmente manipulado. Nosotros lo manipulamos al precio, ¿sí? Del mercado. Entonces, vos al comprar, de cierta forma, estás manipulando el precio para que suba para poder ganar. Bien, y para que vos ganes, otro tiene que perder. Es así. En el trading no tiene secreto. Uno gana, otro pierde. Muy bien. Entonces, después tenemos las velas que son extremas, bien, que se forman en puntos claves del gráfico, zona de soporte o resistencia, y tiene que tener el mínimo, como mínimo, el 60% de la vela cerca de un soporte o una resistencia, que todavía no hemos visto lo que es un soporte o una resistencia, pero ya lo vamos a explicar, quédense tranquilos. Y muy bien, cuando este patrón o cuando esta vela se forma, esto es lo que quiere decir que cuando esta vela se forma cerca de un soporte, una resistencia, es decir, una línea donde el precio no conseguía pasar anteriormente, ¿sí? En la historia, digamos, lo que ya pasó, nos puede estar indicando que el precio lo está rechazando, ¿sí? A ese soporte o a esa resistencia. Muy bien, ¿y cuáles son esas velas extremas? Son estas velas que vemos acá en la figura, que son martillo, el martillo invertido, el hombre colgado y la estrella fugaz. Bien, son cuatro tipos de patrones de una sola vela, porque vamos a ver que hay patrones que se forman con dos y con tres velas también. Bien, entonces esto es lo que yo quiero que les quede claro. Esta vela, bien, empieza
como verán, si recuerden que para que la vela sea verde, el precio de apertura tiene que estar por debajo del precio del cierre, por eso es verde. ¿Qué quiere decir? El precio abre en este nivel, bien. El precio puede haber caído primero, puede haber ido hacia arriba, no importa, es indiferente, bien, dependiendo de la temporalidad en que lo estoy mirando. Entonces el precio, vamos a suponer que cae, nos genera un mínimo y el precio empieza a subir. Sube, genera un máximo, retrocede un poco y cierra. Bien, entonces si decimos que el precio cae, ¿sí? Es decir, que están ganando los vendedores y de repente el precio se va hacia arriba, ¿quién cree que ganó? ¿Quién cree que ganó en este momento, en esos 15 minutos, en esos 5 minutos, dependiendo, como les digo, la temporalidad en que estén mirando el gráfico? En este caso ganaron claramente los compradores, ¿sí? Le ganaron a ellos que querían que el precio caiga. Bien, entonces vamos a suponer que en este nivel teníamos un soporte, ¿sí? Vamos a suponer que en este nivel teníamos un soporte, es decir, un nivel donde el precio, vamos a suponer que venía cayendo, cayendo, y anteriormente, cuando llega a ese nivel, retrocede, es decir, se va hacia el otro lado, y vuelve a probar ese soporte y me genera un martillo, como en este caso, me está rechazando esa zona, esta zona que hay acá, me la está rechazando, ¿bien? Y esta vela o este patrón me está diciendo que en ese nivel hay muchas compras, es decir, hay muchas personas que están dispuestas a comprar, que no están dejando que el precio siga cayendo, ¿bien? Que ya le está pareciendo que el precio está barato, entonces empiezan a comprar y tiran el precio hacia arriba, ¿bien? En este caso tenemos un martillo invertido que lo mismo, fíjense, si el precio de apertura, de cierre, perdón, está por encima de la apertura, la vela es verde, bien, pero con este pabilo que tenemos acá, podemos identificar que acá hubo una gran pelea entre compradores y vendedores, entonces el precio abre, puede haber ido primero hacia abajo, nos genera un mínimo, después sube, sube, sube. Esta fue una vela realmente verde, grandota, como la que vemos acá atrás, bien, como esta acá. Y después el precio empieza a caer, bien, y termina cerrando en este nivel. Entonces, si bien los compradores ganaron, nos está mostrando una gran debilidad, ¿sí? Porque fíjense, esto era todo verde al principio, todo verde, y de repente el precio cayó hasta este nivel. Entonces, estas velas lo que nos están diciendo es que hay una gran pelea, bien, siempre vamos a tener en estos casos un ganador y un perdedor, pero con una sola vela no podemos identificar nada. Bien, en este caso vamos a tener que esperar la siguiente vela. ¿Sí? En algunos casos dos velas, no una sola, siguiente. Bien, entonces, después tenemos el hombre colgado, que es lo mismo. Fíjense, el precio de apertura, del precio de cierre, bien, hizo un máximo, cae el precio con los vendedores y los compradores lo tiraron hasta este nivel. Bien, y bueno, una estrella fugaz lo mismo, no voy a andar repitiendo en cada una. Bien, ¿qué otros patrones tenemos? Tenemos, perdón, antes de pasar a la siguiente vamos a ver un ejemplo de lo que le decía que se forman en puntos claves del gráfico. Entonces, fíjense acá el ejemplo que les explicaba anteriormente. Tenemos un soporte, es decir, una zona donde los participantes no estaban permitiendo que siga cayendo. Bien, se nos forma esa vela, bien, y acá en la figura nos está mostrando dónde deberíamos entrar. Es decir, en la siguiente vela, si abre por encima de este nivel y se va un poco hacia arriba, nos está mostrando que posiblemente el precio vaya hacia arriba y a buscar una nueva resistencia, ¿sí? Un nuevo nivel donde el precio pueda llegar a reaccionar. Bien, y tenemos el ejemplo contrario también. Venimos de una tendencia negativa, es decir, en venta, ¿sí? Se nos genera, fíjense, una vela roja,
que nos puede estar, digamos, indicando que el precio puede llegar a caer y de repente se genera una vela grande, bien, una vela de estas acá, perdón, se me movió, una vela de estas acá que son contundentes, bien, que elimina toda esa fuerza vendedora, ¿sí? Porque acá están todos vendiendo y de repente empiezan todos a comprar, bien, entonces, ¿qué nos dice? Que si la siguiente vela supera ese alto, podemos entrar en compra, ¿sí? Para buscar un nuevo objetivo. Bien, muy bien. La siguiente tipo de velas que tenemos son las que son indeterminadas o indecisión, ¿sí? Estas velas aparecen en momentos donde hay indecisión en el mercado, es decir, no se sabe hacia dónde es la posible tendencia, hacia dónde podemos apuntar, ¿bien? Entonces se genera como un equilibrio entre compradores y vendedores, ¿bien? Entonces, fíjense cómo es una vela doji, cualquiera de estas puede ser doji, bien. Fíjense que tenemos el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo. Fíjense, básicamente el precio cierra al mismo nivel que abrió. Bien, entonces hay indecisión. En este caso puede ser lo mismo. Precio de apertura, precio de cierre, pero fíjense, generó un máximo, pero el precio fue tirado de nuevo hasta el precio de apertura. Bien, y como dice acá, Doji es un tipo de patrón de una sola vela, pero con una sola vela no nos dice nada, simplemente nos está mostrando que hay indecisión, que no sabemos para dónde ir. Bien, después tenemos patrones de cambio de tendencia que aparecen generalmente después de una tendencia, bien, y que nos puede mostrar que el precio puede llegar a agarrar una nueva dirección, bien. Podemos estar, por ejemplo, en el primer caso, podemos tener una tendencia bajista, llegamos a un soporte, a una zona donde tenemos un soporte, se nos forma este patrón que le llamamos estrella del amanecer, bien, y nos puede estar mostrando que puede llegar a ir hacia la otra dirección, bien. ¿Y cómo se forma esta estrella del amanecer? Se forma con una vela de decisión, es decir, fíjense, si nosotros miramos esta vela, claramente ganaron los vendedores. Después tenemos una vela de indecisión, porque esta vela puede ser determinada también como una vela doji parecida. Bien, es una vela de que ni los vendedores ni los compradores ganaron, por más que esté pintada de rojo. Bien, y la siguiente vela es una vela contundente, bien, pero en el sentido contrario, entonces nos puede indicar que puede llegar a rebotar. Muy bien, y después tenemos también la estrella del atardecer, que es una vela contundente verde, después una tendencia alcista, después tenemos una vela de indecisión y después tenemos una vela contundente roja, es decir, que ganaron los vendedores. ¿Por qué estrella del amanecer y el atardecer? Bueno, los japoneses determinaron que vendría a ser como que, bueno, la tendencia bajista viene de la oscuridad, ¿sí? Y de repente sale el sol y empieza a retroceder el precio. Y lo mismo al revés. Viene una tendencia alcista, se encuentra la luna y bueno, ahora empieza la noche, ¿sí? Empieza lo malo, digamos. Bueno, y esto nos indica que son patrones de tres velas que muestran un posible cambio de tendencia. Bien, esta en mi caso considero que puede llegar a ser el patrón más importante. Bien, pero como les digo, todo esto tiene que estar en un determinado lugar, ¿sí? En el gráfico, no es en cualquier lugar que tiene que estar. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos una vela envolvente, ¿sí? En un momento determinado nos puede mostrar también un posible giro brusco en el sentido del precio. ¿Qué tenemos? Fíjense, una vela que nos está mostrando que ganaron los vendedores y después tenemos una vela que la envuelve. Fíjense, esto lo ideal sería que esta parte también sería que esté pintada de verde. Bien, vamos a pintarla de verde. Esta sería la vela ideal envolvente, ¿sí? O como le puse en el dibujo
en esta parte, ¿bien? Esta es la vela ideal envolvente, es decir, que la envuelve entera la vela, ¿bien? Pero bueno, esto también puede llegar a determinarse como envolvente alcista y al contrario envolvente bajista, es decir, ganaron los compradores y en este caso nos está mostrando que los vendedores están queriendo tomar el poder. Bien, esto es un patrón de dos velas. Muy bien, ahora vamos a la segunda posición. Miren que en este caso les comentaba que también según la posición que ocupa en el gráfico. Entonces, ¿por qué hablamos de una posición en el gráfico? Para que la vela nos marque realmente algo que nos aporte valor, digamos, tiene que estar en un determinado lugar. Bien, y como dice acá, dice, si no aporta información, ¿qué sentido hace? Ninguno. Muy bien, entonces una vela por sí sola no genera absolutamente nada. Debemos entender el contexto, ¿sí? En dónde estamos parados para ver, para determinar, digamos, que esa vela nos está indicando algo bueno, ¿sí? Muy bien, ¿generó un nuevo alto o mínimo? Bueno, si no nos generó un nuevo alto o mínimo, no sirve. Bien, entonces, ¿aparece luego una gran tendencia? Si no aparece luego una gran tendencia, es decir, si aparece en cualquier momento en el gráfico, tampoco nos está indicando nada interesante. ¿Rompe alguna figura geométrica? Bueno, todavía no hemos visto qué es una figura geométrica, pero ya lo vamos a estar explicando también. Pero bueno, lo importante es que quede grabado para que después cuando ya entiendan estas cuestiones también, vuelvan y lo revisen y van a ver cómo todo se encaja. Bien. Y en el ejemplo del gráfico tenemos una lateralización, ¿sí?, del precio. Y ahora les voy a explicar por qué o cómo identificamos que esto es una lateralización. Vamos a suponer que el precio viene subiendo, ¿sí? Bien, tenemos una tendencia alcista, bien, y llega a una zona, un soporte, como está indicado acá en el gráfico, bien, una zona de soporte donde el precio empieza a vacilar, digamos. Es como que quiere subir, pero el precio baja. Quiere subir, pero el precio baja. Quiere subir y vuelve a bajar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá, como verán, tenemos una vela que puede ser tranquilamente una vela doji. Bien, una vela de indecisión. Nos está mostrando que el precio no tiene un sentido concreto. Bien. Como verán, la siguiente vela puede llegar a ser una vela envolvente, es decir, una vela que esté envolviendo a la vela anterior. Pero ¿qué pasa? Esta vela no me está mostrando un nuevo bajo, el bajo está acá. Tampoco me está mostrando un nuevo alto. Bien. Entonces, la siguiente vela, ¿qué información me aporta? Me aporta como que el precio quiso subir, pero volvieron a ganar los vendedores. Pero sin embargo, no tenemos un nuevo mínimo. Entonces tampoco me aporta nada. Entonces ya a esa altura podemos determinar que el precio empieza a lateralizar y podemos dibujar un rectángulo. Bien. Entonces la siguiente vela cae, no nos hace un nuevo bajo y se va hacia arriba. Siguiente vela se va hacia arriba, no nos genera un nuevo alto porque fíjense cómo la vela no pudo cerrar por encima. Siguiente vela, una vela doji, indecisión. Acá podemos llegar a tener un patrón de esta acá, la del atardecer. Se lo voy a mostrar. La estrella del atardecer. Que podría ser esta acá, fíjense. La figura, como es igual. Bien. Una vela de decisión, una vela de indecisión y una vela contundente. Pero no nos dejó un nuevo bajo. Entonces no me dice nada. De nuevo vamos hacia arriba, una vela contundente y así sucesivamente. Más vela doji. Acá tenemos una vela realmente fuerte, ¿sí?, una vela contundente, y tenemos también una confirmación, es decir, una vela que nos puede indicar que el precio se vaya hacia arriba. Sin embargo, fíjense cómo, a pesar de que hicimos un nuevo alto, el precio en la siguiente vela empieza a caer. Y ahora vamos a ver cómo identificar si digamos, ese intento por romper toda esa estructura, es decir, toda esa lateralización,
¿Es verdadero o simplemente puede llegar a ser una trampa alcista? Bien, lo vamos a ver por el tema, por el tercio de esa subida. Y ahora le voy a aplicar en las siguientes diapositivas. Bien, entonces ahora tenemos una vela contundente roja que no nos vuelve a hacer un mínimo. El precio se va hacia arriba. De nuevo, no nos confirma. Bien, el precio vuelve a caer hasta que finalmente nos genera una vela contundente, fuerte, que rompe toda la estructura, genera un nuevo alto, el precio retrocede un poco, un tercio, fíjense, un tercio de esta vela, bien, y la siguiente vela se nos va hacia arriba y bueno, acá posiblemente el precio se haya ido definitivamente hacia arriba. Bien, entonces, ¿cómo determinar si ese rompimiento es contundente, si es verdadero o si, por el contrario, es falso y puede llegar a estar el precio nuevamente en ese rectángulo? Bien, entonces, para determinar esto, lo vamos a hacer a través de su característica, ¿sí? Existen dos tipos de velas, las que son congruentes e incongruentes. Las congruentes son las que, al aportar una nueva información, cierran su tercio superior. Bien, de esta forma inclinan las probabilidades para el nuevo movimiento a favor. Indican una victoria del grupo dominante en esa vela. Bien, y requiere confirmación de la siguiente vela de decisión. Por el contrario, incongruente son las velas que cierran en el tercio contrario a su movimiento a pesar de brindar nueva información, lo que nos indica que no son de fiar. Es decir, indican una pérdida por parte del grupo en el dominio y debilidad para un cambio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una vela contundente como vimos anteriormente, ¿sí? Y a esa vela contundente la vamos a dividir en tres tercios. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Bien, entonces, después de que se nos forma esta vela, vamos a esperar la siguiente. Y si la siguiente vela, vamos a suponer que puede empezar verde tranquilamente, pero también se puede ir hacia abajo. Bien, y si esa vela cierra desde la mitad, digamos, porque digamos, en la teoría es un tercio, que vendría a ser hasta acá. Es decir, si cierra hasta ese nivel, el precio es contundente, es decir, que el movimiento fue real y no fue un engaño. Bien, pero para no estar calculando exactamente si es un tercio o lo que sea, lo ideal es que miren la mitad de la vela, que va a ser lo más fácil de ver hacia el ojo. Bien, siempre la mitad va a ser lo más fácil para determinar. Entonces, si la vela cierra hasta la mitad, bueno, el movimiento este fue verdadero, ¿sí? Y podemos entrar en compra. Bien, pero si por el contrario la vela cierra desde ese 50% hacia abajo, nos está indicando que este movimiento realmente fue falso. Posiblemente haya sido de los market makers, que son los generadores del mercado, o los grandes, bien, que juegan con la psicología de las masas, juegan con la psicología de la gente y le hacen creer que el precio se va a ir hacia arriba, pero definitivamente nos vamos hacia abajo. Bien, entonces, como les decía, para que sea más fácil de entender, miren simplemente el 50%. Y si la vela cierra por encima de ese 50%, porque acá puede llegar a haber tenido tranquilamente un pabilo, ¿sí? Hasta este nivel, vamos a suponer, vamos a pintarlo de blanco. La vela pudo haber tenido un pabilo, esto quiere representar que el precio fue hasta acá y volvió, ¿bien? Pero si el cuerpo de la vela cierra por encima de ese 50%, ese movimiento fue verdadero y podemos estar pensando en una compra. Bien, ¿qué es lo ideal para mí?
realizar una compra cuando la siguiente vela sea verde y supere ese máximo. Bien, cuando se forma este patrón, digamos, de 3 velas, es decir, una vela contundente, un retroceso y digamos, una superación de ese alto, nos está indicando que realmente ya los compradores ganaron y están a favor de esa tendencia. Estamos a favor de esa tendencia, digamos. Entonces, bien, si volvemos al gráfico, vamos a ver que estas, a pesar de que fueron una vela contundente, ¿sí? Fíjense cómo la siguiente vela cierra por encima de todo, porque estas dos velas, si la vemos, vamos a suponer que esto eran 15 minutos. Si lo vemos en 30 minutos, esto es una sola vela, una sola vela verde. Y la siguiente vela, la que nos estaría confirmando que rompió ese alto, se nos retrocede y cierra por debajo del 50%. Entonces no fue real ese rompimiento y tenemos que esperar el siguiente. Y el siguiente lo mismo, nos hace una vela contundente, sin embargo la siguiente cierra por debajo de ese 50%. Y así sucesivamente hasta que generamos una vela contundente, un retroceso al tercio o menos digamos, por encima del 50% y definitivamente ahora sí se fue hacia arriba. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que por su característica individual se dividen en pautas de indecisión, high reversal, ¿sí? Que es en mi caso lo que más podemos llegar a utilizar, y el early reversal, que bueno, que no es muy, digamos, convincente, por así decirlo. Muy bien, pautas de indecisión, que es el punto 3.1. Marcan indecisión, falta de clareza en la dirección, la fiabilidad es muy baja y por lo tanto no es recomendable operarlo. Bien, o mejor dicho, podemos esperar una confirmación con las siguientes velas. Muy bien, ¿cuáles son esas velas que son de indecisión? Los de spinning, que son estas acá, fíjense lo que les decía, debemos comprender cómo se forma una vela para entender que acá hubo una pelea entre compradores y vendedores que no dejaron que el precio se vaya hacia una dirección. Bien, entonces acá podemos decir que ganaron los compradores y acá los vendedores, pero en realidad no ganó ninguno, ¿sí? Por otro lado tenemos otro tipo de doji que puede llamarse pierna larga. Fíjense que el cuerpo es bien chiquito, quiere decir que el precio de cierre fue el mismo que el de apertura. Bien. Y después tenemos otro tipo de doji lápida, que fíjense el precio cierra en el final, es decir, no hizo un mínimo, sino que el mínimo fue el mismo que tuvo, digamos, que la apertura. Sin embargo, el precio hizo un máximo, pero cerró en el mismo nivel. Este tipo de doji, que es una cruz, que también claramente hay una pelea entre para dónde vamos, una libélula, pero bueno, no importa entender o aprenderse el nombre de cada una de estas velas. Lo importante es entender qué es lo que nos dicen, qué nos están mostrando en el gráfico. Bien, después está, por ejemplo, el yin y yang, que es una vela contundente verde, y después tenemos una vela contundente roja. En este caso, si la miramos en una temporalidad mayor, vamos a tener una vela doji, claramente. Bien, entonces, siguiente, el high reversal, ¿sí? Que esto es lo que les decía que es lo que más utilizo en mi caso. Bien, un high reversal significa un cambio en la psicología del grupo dominante. En general avisan de un cambio de movimiento, no de tendencia. Esto es muy importante entenderlo para después ver el ratio beneficio, riesgo-beneficio que vamos a poner en esa operación. Bien, ¿por qué? Porque si entendemos que estamos en un punto donde la tendencia puede cambiar, podemos ir a buscar un ratio beneficio mucho mayor a entrar en un lugar donde sabemos que el precio solamente va a cambiar la dirección momentáneamente. Bien, y como dice acá, debe existir un movimiento previo claro, ¿sí? No funciona en consolidación. ¿Qué es una consolidación?
es un nivel donde el precio está lateral, como en la imagen anterior. Esto es consolidación. En esos momentos, los grandes juegan con la psicología de las masas, es decir, juegan con la psicología de los traders individuales que quieren comprar porque piensan que el precio se le va a ir, a su vez quieren vender porque piensan que el precio va a caer, bien, entonces compran, venden, compran, venden, compran, venden, y mientras tanto ellos se van llenando de ese activo, ¿sí? Ellos van comprando acá, venden un poco acá, compran más acá, venden un poco más, bien, y de paso van eliminando a todos los jugadores, es decir, van haciendo que todo el mundo pierda, ¿sí? Solamente ustedes van a aprender a no caer en esas trampas, ¿sí? Si prestan atención a estas cosas, a estas velas que por lo general la gente de lo que menos importancia le da, pero es una información clave, ¿sí? Esto tienen que aprenderlo perfectamente para poder operar. Bien, entonces, ¿cuáles son los high reversal? Lo mismo que miramos anteriormente. Fíjense cómo tenemos una vela envolvente alcista, es decir, tenemos una vela contundente negra, o puede ser roja, y de repente tenemos una vela verde bien fuerte que fíjense cómo la abraza, es decir, se lleva todo el movimiento negativo que tuvo esta. Y para el lado contrario lo mismo, veníamos una tendencia alcista, de repente tenemos una vela fuerte, negra o roja, bien, y el precio puede indicar que se devuelve definitivamente, bien. Y bueno, acá el mismo ejemplo. Bueno, una vela envolvente, lo mismo que el anterior, acá hay un ejemplo. Bien, es una vela de cuerpo grande que envuelve o rodea a una o más velas anteriores. Indica decisión, contrario a las doji, ¿sí? Estas demuestran decisión. La fiabilidad es muy alta y en caso de aparecer en contratendencia, si consigue con un soporte y resistencia, se recomienda esperar una o dos velas de confirmación. Por lo general tiene un retroceso de 30 al 50%. Y bueno, acá les traje un ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo tenemos una tendencia alcista, de repente el precio llega a una resistencia que está pintada acá con violeta y el precio reacciona hacia la baja. Fíjense cómo tenemos una vela contundente verde, bien, y de repente tenemos esta vela que en un momento fue verde y cuando se acerca a la resistencia se devuelve toda y termina siendo una vela roja que envuelve totalmente a la vela anterior. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que esa vela, una vez que termine, puede llegar a retroceder hasta un 50%, a veces puede retroceder un poco más, pero por lo general del 50% hacia abajo, bien, y fíjense cómo ahora cambiamos el rumbo de la tendencia, fíjense ahora cómo la tendencia es totalmente bajista, bien, y son en esos patrones donde vamos a tener los mayores beneficios, bien, donde podemos poner el stop por arriba de esa vela y podemos ir a buscar un 3-1, un 4-1 tranquilamente, bien. Después tenemos las Morningstar o estrella del amanecer, que lo vimos anteriormente, y que dice que se conforman de una vela de decisión, es decir, una vela fuerte en el sentido, digamos, a favor de la tendencia. Después tenemos una vela de indecisión, que puede ser varios tipos de estas dojis, pero lo importante es lo que representa. Y una vela de decisión contraria tiene que ser, ¿sí? O sea, solamente si está pintada de verde podemos determinar que esto es un patrón, una estrella del amanecer. Bien, indica un movimiento alcista, la fiabilidad es muy alta y la vela de decisión contraria debe avanzar por lo menos un 60% de la distancia de las dos velas anteriores. Es decir, esta vela verde tiene que avanzar como mínimo por encima del 50%. Recuerden como les enseñé recién, fíjense, el 50% de esta vela, más o menos en este nivel, si supera, o sea, si cierra por encima de ese 50% o 60%, ahí sí podemos determinar que es una estrella del amanecer y
ahora nos vamos hacia la otra dirección. Bueno, tenemos también la estrella del atardecer, que es lo mismo, se compone con una vela de decisión, una vela de indecisión y una vela de decisión contraria. Bien, tenemos que nos indica un movimiento bajista, la fiabilidad es muy alta y lo mismo que la anterior. La vela de decisión tiene que cerrar por debajo del 50-60%. No tiene que ser perfecta, ¿no? Bueno, y el early reversal suele ser apenas un vestigio que sugiere un posible cambio de tendencia o de movimiento. Tienes alta probabilidad de ser falso, generalmente provocado por los market makers, que es como les decía, los market makers son los generadores de mercado, ¿sí? Son los que aportan liquidez al mercado. Entonces ellos tienen la obligación de comprarte o de venderte en el momento que vos decidas comprar o vender. Alguien tiene que estar del otro lado sí o sí. Yo no puedo estar comprando un activo si no hay nadie que me lo esté vendiendo. Entonces, bueno, los market makers son esas personas que están del otro lado para cuando no hay liquidez del otro lado, ¿sí? Porque puede ser que vos le estés comprando a una persona normal que esté en su casa, puede ser que le estés comprando a un banco o a un fondo o a un market maker. Bien. Requiere siempre apoyo de un soporte de resistencia, tendencia, Fibonacci, estructura y sin embargo no supera el 70% de efectividad o de acierto. Bien, todo esto de soporte, resistencia, tendencia, estructura, todas esas cosas ya lo vamos a ir aprendiendo. Pero bueno, lo importante es que entiendan que este tipo de patrón no tiene mucha fiabilidad, ¿sí? Son patrones que por lo general tienden a ser trampas. Bien. En el caso que entremos, vamos a buscar una relación riesgo-beneficio de 1 a 1. Sencillo, bien, con poco riesgo. ¿Cuáles son ese tipo de patrones? Por ejemplo, del lado alcista tenemos un martillo o hammer, también en inglés. Bien. Tenemos que el cuerpo es pequeño, una gran mecha inferior, nada o casi nada de mecha superior, precedido de una tendencia bajista a favor del movimiento y necesitamos confirmación. Es decir, tenemos una tendencia bajista, se genera este martillo sobre un soporte, bien, y tenemos que esperar 2 o 3 velas siguientes para confirmar realmente este patrón. O sea, no tiene mucha fiabilidad, por eso necesitamos la confirmación. Entonces, del otro lado tenemos el reversal bajista, que es un hombre colgado, un hanging man. Bien, cuerpo pequeño, gran mecha inferior, nada o casi nada de mecha superior, precedido de tendencia alcista, a favor del movimiento y necesitamos confirmación. Bien, entonces estas dos velas nos están mostrando, como le dije al comienzo, que en esa zona hay una equidad, digamos, entre compradores y vendedores, hay una disputa, bien, pero sin embargo no nos da un patrón claro de reversión a no ser que tengamos muchas confluencias. Confluencia quiere decir que combinen varios indicadores, bien, que todas esas cosas ya lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también el reversal alcista, que son los 3 soldados blancos, formados por 3 velas seguidas de decisión, con sus altos y bajos cada vez más altos. Recuerden, altos y bajos son el precio de apertura y el precio de cierre en estos casos. Este es el precio de apertura, este es el precio de apertura, este es el precio de apertura. Fíjense cómo el precio siempre fue hacia arriba. Bien. Y fíjense también cómo el precio de cierre, los 3 precios de cierre, también se fueron hacia arriba. Entonces ahí ya tenemos un indicio de hacia dónde vamos a ir. Bien. ¿Y qué nos dice? Que debe romper una zona de resistencia para ser operable. Es decir, si tenemos nosotros en este nivel, vamos a suponer una resistencia, veníamos desde abajo, vamos a suponer que tenemos toda una tendencia bajista. Bien,
rompimos ese soporte, lo rompimos hacia abajo, de repente ahora este soporte ahora es una resistencia. Entonces el precio se devuelve y pasa esa resistencia como si nada, con 3 soldados, como indica la diapositiva, es decir, 3 soldados verdes, 3 velas verdes, nos está indicando que el precio ahora se va a ir hacia arriba. Bien, y en el lado bajista lo mismo, pero se llaman 3 cuervos negros, formados por 3 velas seguidas de decisión con sus altos y bajos cada vez más bajos. Debe romper una zona de soporte para ser operable. Debe anteceder una tendencia alcista. Bien, entonces patrones de 3 velas que confirman la nueva tendencia. Bien, entonces vamos a ir al gráfico para ver si determinamos algún patrón. Bueno, tenemos en este ejemplo el dólar canadiense. Ustedes ya saben utilizar en TradingView. Sí, yo se la enseñé en el video anterior. Y podemos ver qué podemos definir en el gráfico. Nosotros ponemos el gráfico, vamos a determinar la temporalidad que queremos ver. Y vamos a buscar primero la temporalidad mayor que tengamos. Puede ser hasta 3 meses, no necesariamente tenemos que buscar más. Vamos a buscar esta herramienta que nos va a dibujar una línea horizontal y vamos a buscar, por ejemplo, podemos marcar ese que fue el alto histórico. Después podemos marcar el bajo histórico. Bien. Y ahí ya tenemos el precio, digamos, encapsulado entre alto y bajo. Fíjense que acá tenemos un nivel donde el precio intentó bajar y no lo consiguió. Entonces ahí también podemos dibujar una línea. Bien, entonces tenemos soporte, soporte y acá tenemos resistencia. Los de abajo siempre son soporte, los de arriba son resistencias. Fíjense cómo el precio toca, toca y se va. Bien, y cuando vuelve a testear quiere decir a probar ese piso, ese soporte. Fíjense cómo se nos generó una vela martillo. ¿Sí? Recuerdan que vimos ese patrón en la diapositiva. A ver si lo encontramos. Tenemos el martillo. Este acá. Esta vela la tenemos en este caso. Y fíjense cómo venía en la tendencia bajista, como dice la teoría, se forma ese patrón en un determinado lugar y nos cambia el rumbo de la dirección. Bien, fíjense cómo el precio se fue hacia arriba bruscamente, podemos decir, ¿sí? Subió un montón. Acá estamos en 3 meses, fíjense la cantidad de meses que subió después de haberse formado ese patrón. Sin embargo, el precio vuelve a retroceder y fíjense cómo en el mismo nivel, en el mismo soporte, el precio reacciona también con una vela contundente, envolvente. Fíjense esta vela como envuelve prácticamente 4 velas anteriores. Prácticamente, no superó el alto, pero prácticamente 4 velas, es decir, 3, 6, 9, 12, es decir, un año entero pasó. Y esta en 3 meses se comió todo ese movimiento bajista. Entonces tenemos un retroceso y ahora el precio se nos va hacia arriba. Bien, pero ¿qué hubiera pasado si esta vela, por ejemplo, hubiera pasado en cualquier lugar? Vamos a suponer que hubiera pasado, no sé, en este lugar, donde no tenemos soporte, no tenemos resistencia, no hubiera pasado nada. O sea, es indiferente. Fíjense, acá hay un martillo invertido. Bien, pero como no estamos en un nivel interesante, fíjense cómo engañó a las masas pensando que se iba a ir hacia abajo y el precio se va hacia arriba. Lo mismo tenemos acá. Tenemos un hanging man, ¿sí? Fíjense, tenemos... ¿Dónde lo encontramos? Acá tenemos
un hanging man, ¿sí? Un hombre colgado. Bien, tenemos el hombre colgado. Y bueno, en esta ocasión podemos haberle sacado un buen provecho también, porque fíjense cómo el precio cayó bastante. Bien, tenemos 400 pips más o menos, que es bastante, es mucho. Sin embargo, fíjense que el patrón no fue contundente. Fíjense cómo nos indicaba la teoría que tiene que haber una vela de decisión, una indecisión y una vela contundente hacia el otro lado. Pero fíjense cómo esta vela supera ese alto. Bien, por eso no se dio bien ese movimiento, porque esa vela supera ese alto. Entonces podemos definir que ese patrón no fue congruente. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos, fíjense acá, una vela de indecisión, puede ser una vela martillo, o también la podemos determinar como una vela con una estrella del atardecer. Bien, vamos a buscar la estrella del atardecer, la vamos a encontrar en esta figura. Bien, una vela contundente, indecisión, y una vela contundente hacia el otro lado. Entonces tenemos una vela contundente, indecisión, y una vela que nos cierra por debajo del 50%, y fíjense cómo el precio se vuelve a desplomar. Bien, acá podemos determinar que tenemos una zona donde el precio, fíjense cómo el precio en esa zona rebotó y no consiguió romperlo. Entonces, si yo estiro esa zona, también podemos determinar como una zona de soporte. Y fíjense, cuando el precio llega a este nivel, nos genera una vela envolvente y se nos va el precio hacia arriba. Bien, ¿qué más tenemos? A ver si podemos encontrar otro patrón. Fíjense, cuando llegamos a este nivel, que bueno, lógicamente acá no teníamos la resistencia, pero sabemos que estamos en altos históricos. Entonces, como no tenemos referencia histórica, tenemos que tener cuidado si vamos en largo, porque no sabemos en qué nivel el precio puede llegar a rebotar. Pero ¿qué podemos ver? Podemos ver que el precio llegó a este nivel, ¿sí? Rebotó, cuando vuelve a llegar a este nivel, vuelve a rebotar, ¿bien? De repente lo rompe a ese nivel, pero fíjense que no es contundente. O sea, no tenemos una vela verde fuerte, alcista en este nivel, como para decir que definitivamente rompimos esa resistencia. Entonces nos genera un nuevo alto que no es contundente, y de repente tenemos, ¿qué tenemos? Fíjense, una vela, una estrella del anochecer, ¿sí? O del atardecer, es lo mismo. Y ahora sí tenemos una vela contundente que retrocede y se nos va hacia abajo. Bien, fíjense cómo esta vela, que es también un martillo, en una zona donde no es relevante, porque fíjense la figura que tiene, esto debería estar, digamos, en una zona de resistencia y está en cualquier lugar, a pesar que está en una zona de soporte, pero no es lo que buscamos, no es soporte, lo que buscamos es una resistencia. Entonces esa vela no nos indica nada, lo único que nos puede llegar a dar de información es que a este nivel actuó nuevamente de resistencia, pero nada más que eso. Bien, no nos interesa esa vela en cualquier lugar. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esto los invito yo a que ustedes analicen, busquen los gráficos, aprendan bien cómo se forma cada vela. Mire, presten atención, bajen a 5 minutos, por ejemplo. Pueden mirar en 5 minutos, al costado del gráfico les va a aparecer el tiempo que esa vela le falta para terminar. Fíjense que acá le falta 2 minutos y 35 segundos. Cuando termina de formarse esa vela, se va a formar la siguiente. Y bueno, cuando tengamos 3 velas de 5 minutos, va a ser una de 15. Cuando tengamos 2 de 15, va a ser una de 30. Y así sucesivamente, chicos. Entonces, bien, ya aprendimos los patrones de velas más importantes que vamos a utilizar por el momento. Ya aprendimos a trazar soportes y resistencia, que son altos y bajos,
que también podemos lógicamente ir tirando otros tipos de soporte. Fíjense, si yo tiro la línea de este nivel, fíjense cómo el precio definitivamente actúa cuando llega a ese nivel. Fíjense acá como rompe, retestea, se va hacia arriba. Cuando llega acá, hace un pequeño retroceso y se va hacia abajo. Bien, pero fíjense cómo los pabilos van quedando en ese nivel. Vuelve, llega a este nivel, retestea, se va hacia abajo, vuelve, rebota, vuelve, acá lo rompe, bien, acá rebota. Vamos a ver si, por ejemplo, acá en este caso, ahora el precio viene con fuerza y lo rompe, o viene, puede llegar a venir a este nivel y de acá se va hacia arriba. Bien, pero bueno, como para que tengan una idea, no hace falta que tiren 40.000 soportes y resistencia, porque acá también podemos llegar a tener otro, pero no es la idea, ¿sí? Que ustedes tengan 1.000.000 de soportes y resistencias, sino que busquen los soportes y resistencias que estén más cerca del precio. Por ejemplo, podemos tirar esta resistencia, fíjense cómo el precio llega a ese nivel, retrocede, llega a ese nivel, retrocede, llega a ese nivel, retrocede. Y podemos buscar también este soporte que está en este nivel. Estos acá, ya en este momento no nos sirven, entonces lo podemos eliminar. ¿Para qué? Para no tener que estar con muchos dibujos, digamos, dentro del gráfico. Muy bien, ¿qué más podemos mostrar? ¿Qué más les puedo enseñar en este momento para que ustedes ya vayan, como les decía, prestándole atención al gráfico y, ¿por qué no?, yendo a aplicar, ¿sí?, esta metodología básica que vamos hasta el momento. Después ya va a haber tiempo para complicarla, quédense tranquilos. Entonces, ¿qué podemos ver? Algo que con el tiempo vamos a ir aprendiendo, pero que así rápidamente les explico. Todo movimiento, todo impulso, es decir, todo impulso tiene un retroceso. Esto es lo que nos dice la teoría de Elliot. Bien, acción y reacción también habló de esto. Down, la teoría de Down también nos indica que todo impulso tiene un retroceso. Todo impulso tiene un retroceso. Si en este caso vamos hacia arriba, vamos a tener también un retroceso. Bien, como mínimo tenemos 3 de esto, es decir, impulso, retroceso, impulso, como para que ustedes tengan un panorama ahora. Entonces, basándonos en eso, si nosotros miramos, por ejemplo, este gráfico, tenemos un impulso, que esto está pintado de verde porque es alcista, vamos a hacerlo un poquito más grueso. Después tenemos un retroceso y después tenemos otro impulso. Muy bien, ahí es como que se completó la figura, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un impulso. Fíjense, esto no tiene forma de retroceso, porque el impulso lo que nos indica que es un impulso es la fuerza con la que va, ¿sí?, el corto tiempo y la fuerza con la que va hacia arriba o hacia abajo. En cambio, el retroceso lleva un poco más de tiempo y suele ser un poco más demorado. Bien, no suele ser así también un impulso tan brusco. Bien, entonces en este caso tenemos un impulso, que ese impulso en este caso es bajista. Después tenemos que todo esto puede llegar a ser un retroceso de ese impulso, ¿sí? Este es el impulso y este es el retroceso. Fíjense cómo se va demorando el precio. Fíjense lo poco que demoró en hacer ese movimiento y fíjense ahora cómo se está demorando, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, podemos empezar a ver las tendencias. Podemos ver que acá tenemos una tendencia alcista. Bien, dibujamos con el canal y fíjense cómo esa tendencia alcista se rompió en este momento. Bien, entonces esto ya no nos sirve
y ahora podemos marcar la nueva tendencia, que la podemos marcar, como nosotros ya tenemos en el gráfico, podemos marcar este movimiento, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos marcar el alto, nuevamente podemos marcar el alto acá arriba, podemos marcar el alto acá abajo, y ahora vamos a ver, esto como les decía ya no me interesa porque ya pasó, ya se formó, entonces voy a empezar a mirar desde este nivel hacia atrás, hacia adelante, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tendencia bajista, y si tenemos una tendencia bajista siempre vamos a ir a buscar cortos, es decir, ventas, para ir a favor de la tendencia, para ir a favor de los grandes. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos empezar a desmenuzar, podemos buscar los soportes y la resistencia, podemos ir bajando de temporalidad, podemos ver cómo, por ejemplo, también, si no quiero tirar ¿cómo se llama? El canal, podemos tirar una línea de tendencia que va a ir así, por ejemplo. Vamos a marcar el alto. Las mechas a veces son manipulaciones, pero bueno, no importa mucho eso ahora. Podemos ver que el precio ahora, la tendencia se empezó como a hacer más fuerte, ¿sí? Fíjense cómo este era nuestro nivel de tendencia, ahora se fue un poco más hacia adentro, es decir, se hizo más rápida esa tendencia, ¿bien? Entonces ahí ya tenemos algunos parámetros y podemos ver entre la resistencia que marcamos acá más el canal de la tendencia o la trend line, que se llama en inglés, bien, podemos ver que en este nivel puede llegar a reaccionar el precio. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, vemos si en ese nivel se nos llega a generar un patrón, podemos estar entrando. Pero ¿qué pasa? Si lo vemos así en mensual, nosotros no estamos viendo nada. Pero si lo vemos quizás en semanal, fíjense cómo acá sí ya tenemos un patrón. Fíjense cómo tenemos una vela contundente y de repente tenemos una vela que nos envuelve el movimiento anterior. Bien, entonces tenemos un impulso, tenemos un retroceso y ahora posiblemente vayamos a buscar nuevos mínimos. Bien, entonces bueno, para no hacer el video tan largo, acá ya tienen algunos parámetros como para ir practicando algunos patrones. Pueden ya aprendieron a marcar soportes y resistencias, canales, y bueno, más o menos ubicarse en el gráfico y cómo empezar a desmenuzarlo, por así decirlo. Pero quédense tranquilos que vamos a ir hablando un poco más en profundidad de todo esto. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Hagan la tarea de decir, tiren los soportes de resistencia, busquen todos los patrones, márquenlo, escríbanlo, ¿sí? En una hoja, porque tienen que aprender digamos, tienen que aprender cómo funciona cada activo que ustedes vayan a operar. Bien, los tienen que conocer como si fuera su novia o su novio. Bien, entonces bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les guste, suscríbanse y ya saben, si quieren ver esto más rápido, por así decirlo, con mayor profundidad, tenemos una comunidad en la cual ya están participando el nuevo grupo en 2023. Y bueno, ¿por qué? En YouTube, les voy a explicar. En YouTube yo voy a ir subiendo los videos, pero tomándome mi tiempo, ¿sí? Voy a prestar atención, primero principal a mi operativa, y después a los chicos que están en la academia, porque son mi prioridad, ¿sí? Entonces los videos van a ir con su tiempo, van a ir publicándose. Así que bueno, les mando un abrazo grande y cuídense.